Buenas chicos, en el siguiente video tutorial vamos a presentar las categorías gramaticales, que están divididas en palabras variables e invariables. Comenzamos con las palabras variables, ¿vale? Como dice la propia palabra, varían en algo, ¿vale? Por lo tanto, son todas esas palabras que cambian en algo. ¿En qué van a cambiar? En una información que sea importante a nivel gramatical. En el caso de los sustantivos, cambian en género o número. Yo puedo decir niño, puedo decir niños, en número plural o singular, o puedo decir en el género masculino o femenino, ¿vale? Por lo tanto, la palabra niño o niña. Por lo tanto, tendríamos diferentes tipos de sustantivos en ese sentido. Vale, ahora lo que es la clasificación, fijémonos en una clasificación que ya conocéis, que es la de común y propio. Los propios son los que van en mayúsculas, ¿vale? Concretos, abstractos. Bien, como veis en estas tres imágenes de aquí abajo, estas tres las vamos a incluir dentro de los comunes, ¿vale? Que es lo más habitual, lo que se suele hacer dentro de los comunes, incluir los concretos y abstractos. Por ejemplo, vemos en este caso en la fotografía como hay ejemplos de casos concretos, sustantivos comunes concretos, ¿vale? Pero si yo dijera felicidad, tristeza, alegría, ¿vale? Ahí tendríamos sustantivos abstractos, que son ideas. Bien, en el caso de individual o colectivo, pues bueno, no hace falta recordar mucho, ¿no? La diferencia entre rebaño y oveja. Básicamente el colectivo, que puede estar en singular o plural, puedo decir rebaños o puedo decir rebaño, ¿vale? Por lo tanto, cuidado con eso porque no tiene nada que ver con que sea singular o plural. En el caso de los contables o incontables, pues bueno, si nos indicamos aquí, por ejemplo, queremos indicar que hay un vaso, pues evidentemente vaso es contable, pero si digo agua, que es la materia, será incontable, porque no voy a decir un agua, dos aguas, tres aguas, ¿vale? En el caso de los adjetivos, bueno, en esta imagen creo que refleja un poco lo que es un adjetivo, la idea de que da un rasgo, ¿verdad? De un sustantivo, en este caso de una manzana, un rasgo, una característica. También son palabras variables porque señalan el género y número, cambian en género y número. Bien, los más comunes son los calificativos, como todos conocemos, que son esas características, rasgos del sustantivo, las que aportan. Y aquí os tengo seleccionado un ejemplo de la resistencia donde viene esto, una serie de ejemplos. Bien. Como veis en el vídeo, tenemos muchos, miles de ejemplos de adjetivos, ¿vale? A cuáles más creativos. Aquí hay gente que es muy creativa y que es capaz de dar palabras muy exactas para definir un individuo, una cosa, una idea, lo que sea. Por lo tanto, los adjetivos son un tipo de palabra fundamental que hay que conocer bien. Fijaos que hay que tener en cuenta además una serie de especificaciones. Para empezar, si hablamos del grado del adjetivo, habrá que tener en cuenta que puede ser o bien positivo, bien comparativo o superlativo. Esto lo recordaréis porque, bueno, es lo que se suele ver del adjetivo, sonará también en otros idiomas, en inglés, por ejemplo. Bien, está en grado positivo un adjetivo como listo, que yo también lo puedo decir un rasgo negativo, puedo decir tonto, ¿vale? Por ejemplo, y da igual, sigue siendo positivo. Positivo significa que es el grado normal, ¿vale? En el que aparece el rasgo, y ya está. El más listo que, por ejemplo, o menos listo que, o tan listo como, ese listo, ¿vale? Iría en un grado comparativo. Y listísimo, aquí tenemos un ejemplo de superlativo con este morfema derivativo ísimo que indica que está en grado máximo, ¿vale? Pero también podría decir muy listo, y ese muy, adverbio de cantidad, ya lo veremos, indica que está en grado superlativo, ¿vale? En el máximo. Por último tendríamos las terminaciones. Bueno, pues ahora simplemente que el género en castellano puede ser de dos terminaciones, ¿vale? Guapo, guapa, o de una terminación, porque yo no digo amabla, ¿verdad? Solamente digo amable. El morfema, por lo tanto, de género puede ser de dos o de una terminación, ¿vale? Bien, por lo tanto, pasaríamos a la siguiente
diapositiva, que serían los determinantes y pronombres. Bueno, en esta imagen yo creo que es bastante ilustrativa, está bastante ilustrativa la diferencia entre los determinantes y los pronombres. Básicamente, los determinantes acompañan al sustantivo, ¿vale? Como veis en la imagen, en la parte de la derecha tenemos una tortuga, ¿vale? Alguna tortuga, me da igual el tipo que sea, pero todo esto introduce la realidad tortuga, ¿vale? Por lo tanto, son determinantes. Pero si yo lo que hago es quitar la palabra tortuga, porque o bien ya la voy a repetir, ya sé de qué estoy hablando, por cualquier cosa, no digo la palabra tortuga y solamente utilizo eso que antes era el determinante, se transforma en un pronombre, ¿vale? Si yo digo tengo una tortuga, una es determinante, pero si digo tengo una, ahí ya solamente tengo el pronombre, en este caso indefinido, ¿vale? Por lo tanto, habría que ver esta imagen, que creo que es bastante ilustrativa, ¿vale? Fijaos bien en ella cómo indica que del determinante se transforma en un pronombre. Bien. En el caso de las clases, bueno, vamos a ver que son muy parecidas las clases determinantes y pronombres. Echarles un vistazo, ¿vale? No vamos a entrar ahora a ello, pero bueno, son básicamente las mismas, quitando que en los determinantes hay artículos, ¿vale? Y en el caso de los pronombres no hay artículos y lo que tenemos son pronombres personales. Por lo demás, todo lo demás va a ser muy parecido, ¿vale? Bien. Por lo tanto, también es un tipo de palabra variable. Y por último tenemos los verbos. Los verbos es un tipo de palabra que suele dar mayor problema que otras, pero bueno, vamos a verlo resumidamente, ¿vale? Por encima en este caso. Fijaos que son palabras variables porque varían en persona, número, tiempo, aspecto o modo. Sobre todo, fijémonos en la persona y número y en el tiempo, ¿vale? Si yo, fijaos en esta tabla, si yo lo que digo es yo quiero, no es lo mismo que si digo tú quieres. Por lo tanto, lo que es la desinencia, ¿vale? Es decir, cómo acaba el verbo, esa última información, ¿vale? Esas últimas letras que dan una información de persona, de número, ¿vale? Al verbo, eso se le llama desinencia. En el caso de la persona, si yo digo tienes, esa ES es la desinencia de persona y número, que es en este caso, de segunda del singular, ¿vale? Por otra parte tendríamos la información de tiempo, que puede ser presente, pasado, cuidado, más que pasado, acordaos siempre de la palabra pretérito, ¿vale? Pretérito, da igual el tipo que sea, indefinido, pero sea pretérito perfecto simple, pretérito imperfecto, perfecto compuesto, da igual. Esas diferencias ya las veremos, ¿vale? Pero sobre todo que os acordéis que el nombre técnico es pretérito para el pasado. Y el futuro, que, bueno, pues el simple, compuesto, ¿vale? Acordaos que hay diferencias entre los verbos simples, las formas simples y las formas compuestas. Si es simple, tendrá un verbo solo. Si es compuesto, llevará el verbo haber, ¿vale? Por ejemplo, yo digo he comprado con el verbo haber, ¿vale? Esa sería una forma compuesta. El modo, que no tiene nada que ver, sería la diferencia entre el indicativo, el subjuntivo y el imperativo. El imperativo es un mandato. Si yo digo calla o salid, ¿vale? Es un mandato que está en segunda persona siempre. Y en ese caso, pues ya lo hemos visto con eso. El indicativo es subjuntivo. Fijaos la diferencia básica. Si yo digo yo compro un ventilador, fijaos, si yo digo compro, es algo que está en la realidad, es algo que ocurre objetivamente. Pero si digo es necesario que compre un ventilador, yo todavía no lo he comprado. Es una hipótesis, es algo que puede ocurrir, pero es algo que está en el terreno de los deseos, de la imaginación, pero no ha ocurrido. Por lo tanto, esa es la diferencia entre el indicativo y subjuntivo, grosso modo. Las conjugaciones son primera para acabado en ar, segunda acabado en er y la tercera acabado en ir. Y bien, por último, pues nos fijaríamos en los tiempos, ¿vale? Para hacer un repaso del modo indicativo y subjuntivo con todos los tiempos. Fundamental acordarnos de algunos tiempos muy básicos, ¿vale? Por ejemplo, la diferencia entre el pretérito perfecto simple y el pretérito imperfecto, ¿vale? Que uno acaba en aba o ia, ¿vale? Y otro acaba, pues como veis aquí, en e, aste, o, ¿vale? Por lo tanto, fijaos, la forma del singular y la forma del plural, de las formas simples, y la forma del singular y la forma del plural de las formas compuestas, ¿vale? Tanto para estos verbos que veis aquí como estos verbos que veis aquí. Fijaos bien en ellos, echadles un vistazo porque van a ser fundamentales, ¿vale? Fijaos el subjuntivo, como os decía, yo cante, tú cantes en el presente, es algo que está en un terreno de algo que no ha ocurrido, algo más subjetivo. Pretérito imperfecto, yo cantara o cantase, ¿vale?
Y en el pretérito pluscuamperfecto, ¿vale? Que es una palabra que ya sé que os trae dolor de cabeza, sería, por ejemplo, yo hubiera o hubiese cantado, ¿vale? Estos son quizás los más difíciles de todos. El futuro perfecto no hace falta que lo sepáis porque nadie dice yo hubiere, que aquí hay un error, ¿vale? Yo hubiere cantado. Por lo tanto, este lo quitamos, el futuro simple y el futuro perfecto. Bien.